Hola chicos, ¿cómo están? Soy la ingeniera Laura Brand y bueno, en esta clase les voy a hablar de los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos que están en la norma ISO 22000, ¿sí? Es la norma por excelencia en lo que es la gestión de la inocuidad, una de las más importantes y más certificadas en todo tipo de producto alimenticio. La normativa ISO 22000 es una norma de aseguramiento de la inocuidad. Tiene los requisitos para adoptar, implementar y también para certificar un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, que lo van a ver a partir de ahora en las diapositivas como SGIA, que se refiere a Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. Los requisitos son para toda la cadena alimentaria, desde la elaboración hasta el producto final, digamos, el consumo final. Los beneficios de implementar esta norma es que permite proporcionar productos inocuos, ¿sí? Que no son un daño potencial para la salud de los consumidores. También permite satisfacer los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos de los clientes, ya que aborda los riesgos de inocuidad en toda la cadena alimentaria. La estructura de la norma ISO 22000 tiene principios básicos que son propios del sistema de gestión de la inocuidad, como es la comunicación interactiva entre todos los miembros de la organización y los distintos eslabones de la cadena alimentaria, la gestión de un sistema, un programa de prerequisitos que van a ser todos los pasos previos que vamos a hacer nosotros antes de implementar el sistema HACCP. Es uno de los elementos más importantes de esta norma el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que lo he explicado en otra clase. Además, tiene principios comunes a todas las normas ISO y a partir del 2018 la norma ISO 22000 alcanzó la estructura de todas las normas ISO, como la ISO 9001, la 14001. Entonces todas tienen una estructura similar que se basan en un enfoque al cliente, en el liderazgo, compromiso de las personas, enfoque en procesos, mejora continua, la toma de decisiones basadas en la evidencia, es decir, en el resultado de las auditorías internas y la gestión de las relaciones con las partes interesadas, es decir, con los proveedores, los clientes, los consumidores, los organismos de control, etc. Bueno, la estructura de la norma ISO 22000 según el nuevo esquema de la versión 2018 que se alinea con las otras normativas como la ISO 9001, la ISO 14001, se basan en que hay una parte de planificación, ¿sí? Y control operativo. Después está la parte de operación, ¿sí? Después está la parte de evaluación del desempeño y la parte de mejora. Esto es el ciclo de mejora continuo aplicado a los capítulos de la norma. Dentro de lo que es la planificación y el control operativo, además, también tenemos lo que es el análisis del contexto de la organización, el liderazgo, planificación y apoyo, donde se habla de cómo la organización asigna los recursos, las personas para la implementación del sistema de gestión de la inocuidad, ¿sí? Vamos a ir viendo los puntos más importantes de esto, pero fíjense que dentro de lo que es la planificación se habla de un programa de prerequisitos, un sistema de trazabilidad, preparación y respuesta ante emergencias, que es lo que antecede al análisis de peligros y puntos críticos de control. Es decir, que el corazón de esta norma es el sistema HACCP, ¿sí? Que es lo mismo que hemos visto en la otra clase. El contexto de la organización se basa en que se debe comprender los temas internos y externos que afecten o puedan afectar la capacidad de lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de la inocuidad. Entonces hay que identificar, revisar y actualizar temas o cuestiones internas y externas que puedan afectar a este sistema de gestión, ¿sí? Pueden ser factores positivos o negativos y pueden tener que ver, por ejemplo, con el entorno legal,
la tecnología disponible, es decir, que haya una tecnología disponible que sea mejor en cuanto al proceso, a la inocuidad del proceso que la que yo estoy utilizando, ¿sí? Es un factor que yo debo tener en cuenta. Puede ser el mercado que me esté exigiendo, por ejemplo, un nuevo producto, un producto, por ejemplo, sin el agregado de anhidro sulfuroso o un producto con un etiquetado nuevo. Pueden tener que ver también con aspectos culturales y sociales que van a influir internamente en la organización. Otros temas también muy actuales pueden ser, por ejemplo, todo lo que es la seguridad cibernética, es decir, posibles amenazas que yo pueda tener si tengo un sistema de trazabilidad o un sistema de registros contables también, o todo lo que es el fraude alimentario, la contaminación intencional, etc. Todos esos son ejemplos de cuestiones externas e internas a la organización que van a afectar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Entonces, lo que yo debo hacer es identificarlos y ver cómo van a influir en mi sistema de gestión. Otra parte de comprender el contexto de la organización es identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para lo cual debemos primero identificar quiénes son las partes interesadas o los públicos de interés y luego identificar cuáles son las necesidades y expectativas. Estas partes interesadas van a tener necesidades que pueden transformarse en requisitos legales y otros requisitos. Pueden ser necesidades y expectativas que se transforman en requisitos que nosotros vamos a tener que tener en cuenta en nuestro sistema de gestión y vamos a tener que abordarlos a través de procedimientos y documentación e incluirlos en el proceso, ¿sí? Un ejemplo de partes interesadas pueden ser los organismos de control. En la producción, en la elaboración de vino, un organismo de control que no está presente en otras cadenas alimentarias es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es un ejemplo de una parte interesada que me va a establecer requisitos legales y otros requisitos que yo voy a tener que incluir en mi proceso para poder cumplirlos. También podemos hacer referencia a exigencias de los clientes, de consumidores, exigencias de algún mercado en especial que me exige un tipo de etiquetado específico, exigencias de la comunidad en general o de los proveedores también que vamos a tener que tener en cuenta en nuestro sistema de gestión de la inocuidad. Acá tienen un gráfico de cómo la organización se relaciona con las partes interesadas, que pueden ser clientes y consumidores, proveedores, entidades de control, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el SENASA, los vecinos, los accionistas, los participantes del proceso, es decir, los trabajadores, y las organizaciones de la sociedad civil también pueden estar afectando a la organización. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo identificar cuáles son las partes interesadas, quiénes son, y si tienen necesidades y expectativas que se van a transformar en requisitos que pueden ser legales u otro tipo de requisitos. Dentro del contexto, otra parte importante es la definición del alcance, que es determinar cuáles son los límites y en dónde se va a aplicar el sistema de gestión de la inocuidad, teniendo en cuenta, bueno, este contexto, los requisitos legales, las unidades, funciones y los límites físicos de la planta, es decir, yo puedo aplicar la ISO 22000 en toda la planta, ¿sí? O si tengo varias plantas, puedo, por ejemplo, elegir como alcance, no sé, la fábrica ubicada en San Martín, por ejemplo, en el departamento de San Martín, Mendoza. Es decir, que tengo que definir los límites físicos de la unidad que va a tener el sistema de gestión de la inocuidad, también las actividades, productos y servicios que se llevan adelante en esa unidad física y aquellas actividades en las que yo puedo ejercer control y tener influencia. Otra parte importante de la norma ISO 22000 es el capítulo de liderazgo. Habla de liderazgo y compromiso de la dirección. La dirección de la organización se refiere a las personas que toman las decisiones.
Puede ser un gerente, por ejemplo, un directorio, o en el caso de empresas más pequeñas pueden ser los dueños de la empresa, pero son las personas responsables de tomar las decisiones. Lo que dice la norma es que la dirección debe demostrar liderazgo y compromiso para asegurar que la política esté establecida, es decir, que haya una política de inocuidad que sea compatible con la dirección estratégica de la organización. También debe asegurar la comunicación de que una gestión eficaz de la inocuidad asegura el negocio sostenible en el tiempo, es decir, que ofrecer un producto inocuo garantiza la fidelidad de los clientes, garantiza que yo voy a poder acceder a distintos mercados. También debe asegurar los recursos necesarios, pueden ser recursos monetarios, recursos humanos, infraestructura, dirigir y apoyar al personal, promover la mejora continua y asegurar que los requisitos del sistema de gestión de la inocuidad están integrados al proceso de negocio de la organización. Es decir, que el sistema de gestión de la inocuidad abarca todo el proceso de negocio y no es solo una parte como para certificar y utilizar la certificación para ganar clientes, sino que está integrado en el negocio de la organización. Dentro de la parte de liderazgo, uno de los puntos es establecer una política de inocuidad, ¿sí? La política de inocuidad debe estar declarada o pensada, diseñada por la alta dirección. En general, la puede diseñar el líder del equipo de inocuidad, pero la tiene que terminar de aprobar la dirección de la organización. Esta política debe ser apropiada al propósito y al contexto de la organización. Debe ser un marco de referencia para los objetivos de inocuidad, incluir el compromiso de cumplir con los requisitos de inocuidad, los requisitos legales y otros requisitos de los clientes, el compromiso de mejora continua también, abordar la comunicación, en tanto interna como externa, asegurar las competencias relacionadas a la inocuidad, es decir, la capacidad de hacer frente a los riesgos de inocuidad, y debe estar documentada, es decir, debe estar por escrito y comunicada a todos los miembros de la organización y disponible para las partes interesadas. Generalmente ustedes ven la política de inocuidad con un cartel que está pegada cuando uno ingresa a las plantas de producción, a la bodega, por ejemplo. Pueden ver un cartel con la política de inocuidad o también en algunos casos la pueden ver publicada en las páginas web de las empresas. Bueno, ya acá en el cuadro tienen un ejemplo de política de inocuidad, fíjense, es de una bodega X que se dedica a la elaboración de vinos blancos y tintos y ellos declaran que se enfocan en producir y comercializar alimentos inocuos dando cumplimiento a las normas, requisitos nacionales e internacionales de seguridad alimentaria en la aplicación de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Se utiliza materia prima controlada, se busca satisfacer los requisitos de nuestros clientes propios, requisitos propios y también requisitos legales. Se promueve la comunicación y la participación de todos los integrantes de la empresa con el firme propósito de mejorar continuamente. Como ustedes pueden ver, es una declaración que hace la organización para el cumplimiento de los requisitos para la mejora continua y es una declaración en general de cómo es el comportamiento de la organización frente a la inocuidad. Dentro del liderazgo, la organización debe asignar roles, responsabilidades y autoridades para que se cumpla el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Estos roles deben estar conforme a los requisitos. También se debe informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la inocuidad. El equipo de inocuidad y el líder del equipo deben estar designados o avalados por la alta dirección. Y además, los roles y las autoridades para cumplir con las actividades que va a demandar el sistema de gestión deben estar designados por la alta dirección o por la dirección de la empresa, ¿sí? Por esto decimos que es una función de liderazgo designar
quién es el equipo que va a trabajar, quiénes van a conformar ese equipo y delegar la autoridad suficiente a cada persona para que pueda cumplir con las funciones del sistema de gestión de la inocuidad. Acá tienen un ejemplo de un equipo de inocuidad que tiene un líder, pero está conformado por representantes de todas las áreas de producción, del área administrativa también, del área de compras, del área comercial. Cada área tiene un representante que es miembro del equipo de inocuidad y un líder del equipo que es el que reporta a la dirección de la organización. ¿Cómo se representa esto para poder demostrar el cumplimiento de este punto de liderazgo de la norma? Bueno, podemos hacer un organigrama, describir los perfiles de puestos, donde deben estar las funciones, los roles que tiene cada puesto de trabajo y las características que tiene que tener este equipo HACCP es que debe ser en lo posible multidisciplinario, ¿sí? Estar, como les mencionaba anteriormente, compuesto por varios perfiles, puede ser un perfil de recursos humanos, uno del área contable, del área de producción también, alguien de laboratorio, por ejemplo. El líder debe tener competencias suficientes, es decir, debe tener formación en HACCP, en ISO 22000. Es decir, debe haber realizado algún curso o contar con experiencia en la aplicación de algún sistema parecido. El equipo HACCP se debe reunir periódicamente y las reuniones se pueden registrar en planillas o en minutas de reunión como la que ven en el costado. También es función del equipo definir el alcance y elaborar y revisar los documentos, por ejemplo, elaborar el diagrama de flujo, elaborar el análisis de peligros y puntos críticos de control. Todo esto es función del equipo de HACCP o equipo de inocuidad. Bueno, otro de los capítulos de la norma ISO 22000 es la planificación, la cual comienza con acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Y qué es lo que dice en esta parte? Que al planificar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, la organización debe considerar el contexto, los requisitos de las partes interesadas y el alcance de este sistema, y determinar riesgos y oportunidades para poder asegurar que ese sistema de gestión de la inocuidad se puedan lograr los resultados previstos para prevenir o reducir efectos no deseados, aumentar los efectos deseables y lograr la mejora continua. Entonces, lo que tenemos que realizar en este capítulo de planificación es tomar acciones para abordar los riesgos y oportunidades que puedan impactar en los requisitos de inocuidad alimentaria, es decir, que puedan impactar en que este producto, lo que estamos elaborando, no sea un producto inocuo, en la conformidad de los productos alimentarios y servicios para los clientes, en caso de que se brinden servicios a los clientes también, y en los requisitos de las partes interesadas en la cadena alimentaria. Riesgos y oportunidades se refieren a eventos que puedan afectar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la inocuidad en forma negativa o positiva. Por ejemplo, acciones para abordar riesgos podría ser evitar un riesgo, eliminar una fuente de riesgo o cambiar la probabilidad o las consecuencias de ese riesgo. Por ejemplo, si tenemos un proveedor que sabemos que no cumple con las especificaciones de lo que nosotros le estamos pidiendo, de un insumo enológico, por ejemplo, de un insumo seco en una bodega, podemos cambiar de proveedor y ahí estaríamos evitando un riesgo. En cambio, las oportunidades tienen un efecto positivo siempre. Pueden conducir, por ejemplo, a adoptar nuevas prácticas, modificar procesos, introducir nuevos productos o nuevos insumos o cambiar un insumo por otro, por ejemplo, o utilizar nuevas tecnologías que contribuyan a lograr la inocuidad del producto. Una vez que hemos determinado los riesgos, oportunidades, el contexto, los requisitos legales, los requisitos de las partes interesadas, los requisitos del cliente, lo que tenemos que hacer es establecer los objetivos de inocuidad. Estos objetivos deben ser coherentes con la política de inocuidad, medibles siempre que sea posible,
Tener en cuenta requisitos legales de clientes aplicables, ser objetos de medición y seguimiento, estar comunicados, mantenidos y actualizados. Bueno, acá tienen un ejemplo de objetivos de inocuidad. El primero tiene que ver con el personal. Y dice, realizar 5 capacitaciones específicas según las tareas que lleva a cabo cada sector a lo largo de este año. Entonces, ahí pueden ver que es medible, es decir, que tengo un número, dice 5 capacitaciones específicas y tiene un periodo de tiempo, es decir, a lo largo de este año. Esto significa que es objeto de seguimiento y medición, porque yo puedo ir viendo a lo largo del año si se van cumpliendo los objetivos, especialmente cuando son medibles. El otro ejemplo es de mejora continua, dice realizar al menos 3 revisiones periódicas al año del sistema de gestión de la inocuidad para detectar incumplimientos o incumplimientos que afecten al sistema o que afecten a la inocuidad del producto. Entonces, otra vez, este objetivo tiene una cuantificación, dice 3 revisiones, con lo cual yo puedo hacer el seguimiento y la medición del cumplimiento de este objetivo. Y el otro ejemplo dice gestionar el 100% de los reclamos que pudieran ocurrir respecto a la inocuidad del producto. ¿Qué quiere decir? Que es un objetivo relacionado con el cumplimiento de la inocuidad del producto. Las acciones para el logro de los objetivos se refiere a determinar qué es lo que se va a hacer, con qué recursos, quiénes serán los responsables, los tiempos de realización y cómo se van a evaluar los resultados, incluyendo, de ser posible, algunos indicadores de seguimiento. Por ejemplo, si yo he propuesto realizar capacitaciones, las acciones para el logro de estos objetivos pueden estar documentadas en un plan de capacitaciones. Si yo he propuesto como un objetivo evaluar el 100% de los proveedores, un plan de evaluación de proveedores con indicadores o un programa de evaluación de proveedores podría ser la forma en la que yo determino esas acciones. Entonces, una cosa es establecer el objetivo y el cómo voy a lograr esos objetivos vendría a ser esta parte de la norma que habla de acciones para el logro de los objetivos. Esto puede quedar documentado en un plan, un programa, como les mencionaba anteriormente, o simplemente en un documento donde se detallen las acciones con estos puntos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los recursos, los responsables? ¿Cuáles son los tiempos? Es decir, un cronograma de realización de las distintas actividades y algunos indicadores para evaluar los resultados. Luego de la planificación viene el capítulo de apoyo. Este capítulo se refiere al apoyo que brinda la dirección o la organización para la implementación y la eficacia del sistema de gestión de la inocuidad. Entonces, hay un capítulo que dice que la organización debe proveer los recursos necesarios, que pueden ser recursos humanos, recursos monetarios, infraestructura, incluyendo también en las personas la delegación de autoridad y responsabilidades para que el sistema de gestión de la inocuidad sea eficaz. Dentro del capítulo de apoyo está la parte de competencias, en donde la organización debe determinar la competencia de las personas, es decir, la capacidad de las personas para realizar tareas y actividades que afecten al cumplimiento del sistema de gestión de la inocuidad, incluyendo a los proveedores externos. Por ejemplo, pueden ser proveedores que realicen tareas de control de plaga dentro de la planta, o a veces se contrata al fraccionamiento, por ejemplo. Entonces se debe determinar que las personas que vayan a ingresar a la organización a hacer tareas sean competentes. En caso de que las personas no tengan la competencia suficiente, se debe determinar las necesidades de capacitación y planificar un programa de capacitaciones para que todos adquieran la competencia necesaria. En cuanto al equipo de inocuidad, debe tener conocimiento interdisciplinario y, en lo posible, experiencia o capacitación en la norma ISO 22000 y en sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control. En el caso de que no haya la competencia suficiente, se debe determinar necesidades de formación específicas y programar esas capacitaciones.
Una vez que yo hago una capacitación, debo de evaluar la eficacia de las acciones, es decir, por ejemplo, evaluar si los conocimientos que yo di en la capacitación fueron incorporados por las personas que capacité. Dentro del capítulo de apoyo está también toda la parte de toma de conciencia, que es para todo el personal. Estos son charlas o algún otro medio de comunicación que yo tengo con el personal de la organización, en los que comunico la política de inocuidad, los objetivos del sistema de gestión de la inocuidad, la importancia de la contribución de cada una de las personas al sistema de gestión de la inocuidad, es decir, que si cada uno cumple sus funciones y realiza correctamente sus tareas, es en beneficio de una mejora del desempeño de la inocuidad de toda la organización. Si hay incumplimiento de los requisitos, hay que demostrar que la responsabilidad es de todos y que un incumplimiento de algún requisito afecta a toda la organización. Como les decía, se puede hacer a través de charlas de sensibilización, puede ser por correos electrónicos, con la entrega de folletos o pegando cartelería en algunos lugares clave, como pueden ser la zona de ingreso del personal o en la zona del comedor, por ejemplo. En el capítulo de apoyo también se habla de comunicación y dice que la organización debe establecer un proceso de comunicación que incluya qué, quién, cuándo, cómo y a quién comunicar. Y se debe comunicar información relacionada y coherente con el sistema de gestión de la inocuidad. Esto puede ser, por ejemplo, la política de inocuidad, los objetivos, el cumplimiento de los objetivos o cualquier otra información que sea pertinente al sistema de gestión de la inocuidad. La comunicación debe ser interna y externa. Interna al personal de la organización y externa debe estar disponible para las partes interesadas, especialmente para los clientes y consumidores. Respecto de la comunicación externa, este capítulo destaca que se debe implementar un sistema de comunicación eficiente para todas las partes interesadas, que incluye proveedores y contratistas, autoridades legales, clientes y consumidores. La información que yo debo proporcionar a clientes y consumidores es muy importante porque tiene que ver con información del producto, la distribución, el uso previsto, cómo se debe almacenar el producto, preparación en caso de que sea un producto para preparar, entre otras cosas. También identificar peligros relacionados a la inocuidad que necesitan ser controlados por otras organizaciones. Por ejemplo, si yo estoy comercializando un producto que necesita estar en frío, debo tener una comunicación eficiente con el minorista o con el comercializador para avisarle que si él no almacena ese producto en frío, es decir, en una heladera o en un freezer, según corresponda, el producto corre riesgo de perder su condición de inocuidad. Para esto es importante establecer un buen sistema de comunicación que incluya, por ejemplo, arreglos contractuales, o sea, contratos, y tener en cuenta quejas, la retroalimentación de los clientes y consumidores. Dentro del capítulo de apoyo está una sección referida al control de la información documentada. Y con información documentada, la norma se refiere a todo lo que está por escrito o lo que muestra evidencia de la realización de alguna actividad o de que se cumplen los requisitos de la norma. Por ejemplo, pueden ser procedimientos, la política de inocuidad, los objetivos de inocuidad, programas de capacitación. Todo eso es información documentada. Lo que se pide es que haya un sistema que incluya la creación, la actualización y el control de documentos, es decir, que se identifique, por ejemplo, cuando se crea un documento, la fecha, el autor, el número de versión, el formato, el medio de soporte, quién lo revisa y quién lo aprueba. Ustedes seguramente, si han tenido la oportunidad de ver algún procedimiento, van a ver que al pie de página se pone, o a veces en el encabezado, se pone el número de revisión, la fecha, quién elaboró el documento, quién lo revisa y quién lo aprueba. También es importante tener un documento donde se muestren los controles de cambio, es decir, los cambios de los documentos, las versiones vigentes, por qué se cambió la versión, dónde se conserva y dónde se almacena las versiones actuales y las versiones que ya no están vigentes.
Luego viene el capítulo de operación, en donde se trabaja con el centro de la norma, lo más importante, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Para lo cual primero se exige establecer un programa de prerequisitos, que es una medida o varias medidas de control que se aplican para prevenir o reducir un peligro significativo relacionado a la inocuidad de los alimentos, a un nivel aceptable, donde el criterio de acción y de medición permite el control efectivo del proceso o del producto. Por ejemplo, los programas de prerequisitos pueden ser las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estandarizados de limpieza o, en el caso de la materia prima, también las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué quiere decir que sean prerequisitos? Que me ayudan a establecer medidas de prevención para que yo, cuando haga el análisis de peligros y puntos críticos de control, no necesariamente tenga muchos puntos de control, sino al tener mayor cantidad de medidas de prevención con las buenas prácticas de manufactura y los POEs, voy a reducir la cantidad de puntos críticos de control. Entonces se deben establecer prerequisitos para lo que es edificios e instalaciones, suministros de aire, o sea, circulación de aire, energía, otros servicios, incluye también el agua, procesos de aprobación de proveedores, recepción de materias primas, almacenamiento, despacho, transporte y manipulación de productos, medidas para prevenir la contaminación cruzada, limpieza y desinfección, y todo lo que tiene que ver con la información del producto y concientización del consumidor. Como ustedes ya saben, ya hemos visto las buenas prácticas de manufactura. Si nosotros implementamos buenas prácticas de manufactura, vamos a abarcar muchos de estos puntos. Entonces podríamos decir que las buenas prácticas de manufactura actúan como un prerequisito en este caso. Ejemplos de programas de prerequisito puede ser entonces establecer previamente a la norma ISO 22000 las buenas prácticas de manufactura, realizar POEs y trabajar con el sistema HACCP. Serían pasos previos para después la aplicación de la norma ISO 22000. También las buenas prácticas agrícolas podría ser un ejemplo para el control de la materia prima. Dentro de lo que es operación, también se exige un sistema de trazabilidad que permita identificar los lotes de los productos, su relación con los lotes de materias primas, todos los agregados, que a partir del producto terminado yo pueda ir hacia atrás a todo lo que le sucedió a ese producto, ¿sí? Incluyendo registros de procesamiento y entrega. Para demostrar si el sistema de trazabilidad es eficiente, lo que se puede hacer es un ejercicio de trazabilidad o de recall. Es decir, se toma un producto que ya salió a la venta y se trata de rastrear hacia atrás todos los pasos por los que pasó este producto, desde la obtención de materia prima. Bueno, después la parte central del capítulo de operación es la de análisis de peligros y puntos críticos de control. Esto se explica en otra clase que ya les hemos subido al campus. Entonces es lo mismo. La norma toma los mismos conceptos, los 7 principios de HACCP, la realización del análisis de peligros a través de un diagrama de flujo, la evaluación de peligros, describiendo las etapas, las medidas de control, determinando los puntos críticos, los límites críticos y las medidas correctivas en casos de desvíos. Otro punto muy importante del capítulo de operación son los procedimientos de respuesta ante emergencias. Se deben establecer procesos necesarios para prepararse y responder ante una situación potencial de emergencia que pueda afectar la inocuidad del producto. Y les traigo un ejemplo que pueden ver ahí en la foto, un caso que se considera una emergencia. Hubo una partida, esto ocurrió en Nueva Zelanda, una partida de frutillas que tenían agujas en el interior, lo cual se considera un peligro para la inocuidad, porque imagínense que cuando la persona mordía la frutilla se podía dañar la boca, tenía una aguja en el interior. ¿Qué pasa si sucede esto? Yo debo tener un sistema de trazabilidad apropiado y un sistema previamente
diseñado de actuar frente a una emergencia como esta. Entonces yo debería poder rastrear todos los lugares donde fue ese lote de producción para poder retirarlo del consumidor, es decir, retirarlo del mercado, de las góndolas o del lugar donde esté y poder actuar rápidamente para evitar el daño en la salud de los consumidores. En Argentina, ANMAT tiene un sistema de alertas que ustedes pueden googlear, ahí les dejo el link, en donde se comunican aquellos lotes de producción con la marca y los productos que tienen algún problema. Entonces, ANMAT saca estos comunicados que muchas veces también salen en los medios de comunicación, donde dice el lote de producto tal no debe ser consumido porque tiene algún problema. Ahí pueden buscar en esa página web el sistema de alertas. Entonces, en este procedimiento de actuación ante emergencias, nosotros podemos incluir el sistema de alertas de ANMAT. Operación también tiene una sección que se dedica a establecer procedimientos de liberación del producto terminado conforme, ¿sí? Esto es un procedimiento donde yo debo describir a qué se denomina producto conforme y debo tener alguna persona que da el ok final para poder liberar el producto. Entonces debe haber registros. Muchas veces, en el caso del vino, el producto conforme requiere un análisis del INB, entonces ese análisis debe ser parte de este procedimiento. Lo mismo se exige en el capítulo de operación para el producto no conforme. Debe existir un procedimiento para manejar aquellos productos que sean no conformes, ya sea producto terminado o producto en proceso, ¿sí? Puede ser alguna materia prima, algún ingrediente, un insumo, el producto semi-elaborado, por ejemplo, el vino en tanque o el vino embotellado, pero que tiene algún problema, entonces yo lo considero como un producto no conforme. Tengo que ver cómo lo identifico y qué se debe hacer con ese producto no conforme. En muchos casos, el destino de ese producto es el desecho o en otros casos, el producto no conforme se puede reprocesar, se puede devolver. En el caso de que sea un insumo, lo puedo devolver al proveedor. O en el caso de que sea, por ejemplo, un vino mal etiquetado, lo puedo tranquilamente reprocesar. Entonces, ese procedimiento tiene que poder identificar aquellos eventos que me hacen tener un producto no conforme en la bodega o en la planta y ver las acciones a seguir con cada tipo de evento. Bueno, por último, la norma ISO 22000, como todas las normas ISO, tiene un capítulo destinado a la evaluación del desempeño. En este caso habla de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Habla de un seguimiento constante, de los objetivos, del cumplimiento de los objetivos, de que se cumpla el programa de prerequisitos. Eso es lo que yo voy a estar constantemente midiendo. En este caso necesito determinar qué es lo que voy a medir, a qué aspectos le voy a hacer seguimiento y medición, con qué criterios y con qué indicadores y con qué frecuencia los voy a medir. Y otra parte muy importante es hacer una auditoría interna, que esto sería una revisión mucho más completa, porque en la auditoría interna voy a revisar el sistema de gestión de la inocuidad completo según los requisitos de la norma ISO, es decir, voy a contrastar lo que yo he implementado en mi sistema de gestión de la inocuidad con lo que pide la norma ISO 22000, ¿sí? En general, las auditorías internas se hacen con las personas que trabajan en la organización, tratando de que sean imparciales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, puedo determinar que el área de compras audite internamente al área de producción. El área de producción puede auditar al área de producto terminado y así se hacen auditorías cruzadas para que sean imparciales, es decir, para que yo no audite lo que yo hice. También se pueden contratar personal externo para hacer estas auditorías internas.
Dentro del capítulo de evaluación de desempeño, una parte muy importante es la revisión por la dirección, donde los resultados de lo que les mencioné anteriormente, de todo ese seguimiento y medición, más el resultado de las auditorías internas, debe ser revisado periódicamente por los miembros de la dirección, ¿sí? Esto permite que se visualicen la necesidad de cambios, por ejemplo, en la política, en los objetivos, en cualquier otro elemento del sistema de gestión de la inocuidad, y que la dirección esté al tanto de la necesidad de esos cambios y asigne los recursos necesarios para poder realizarlos. Esto debe quedar documentado, puede ser en el libro de actas de las reuniones de directorios o simplemente en una minuta de reunión. El último capítulo de la norma ISO 22000 habla de la mejora, que se refiere a la mejora continua, ¿sí? Entonces dice que la organización debe determinar oportunidades de mejora e implementar acciones necesarias para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la inocuidad. Esto quiere decir que de lo que planificamos, lo implementamos durante la operación, después hicimos la evaluación del desempeño y estos resultados de la evaluación del desempeño pueden influenciar lo que planifique haciendo modificaciones. Y así se retroalimenta el ciclo de mejora continua que ustedes seguramente ya lo han visto, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Esto se debe documentar y mantener un registro de todas las no conformidades o todos los desvíos que yo voy detectando con las acciones correctivas y preventivas correspondientes. Una no conformidad es aquella situación en la que los componentes esenciales del sistema de gestión de la inocuidad están faltando o funcionan incorrectamente o hay algún control insuficiente de las actividades, ¿sí? De los productos o los procesos. Cuando yo detecto una no conformidad, debo hacer un análisis de causa, es decir, por qué sucedió y proponer acciones correctivas, que son acciones de mejoras, es decir, para corregir lo que se hizo mal, y acciones preventivas, que son aquellas acciones que yo voy a tomar para evitar que esa no conformidad vuelva a ocurrir. Bueno, eso es todo. Cualquier duda, consulta o algún aporte que quieran hacer, me pueden escribir a mi correo electrónico o me pueden contactar a través del campus.